días tengan todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a otra ponencia que estamos llevando a cabo aquí en la unidad Narvarte. Le agradecemos tanto al administrador de la unidad como a la compañera Abigail, que siempre es la que se aboca a convocarlos, a mantenerlos informados, para que podamos llevar estas pláticas, estas charlas, estas ponencias. Y el día de hoy, pues la manera más fácil de presentar a nuestro ponente es decir que está con nosotros el maestro Bernardo Batis, a quien todos los presentes creo que conocemos. Es una persona de toda la trascendencia en la política. Después de un razonamiento muy puntual de su parte, pues está con nosotros en Morena, es fundador de Morena. Y hoy, claro, y hoy nos va a enriquecer con el tema de Iglesia y Estado en la 4T, en la Cuarta Transformación. Pues lo dejamos con él. Muchas gracias. Gracias por invitarme, muchas gracias porque están aquí muy puntuales y con mucho gusto en un tema que yo creo que no ha sido suficientemente tratado, no ha sido suficientemente explicado, no ahora en esta coyuntura en que la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador está con mil problemas, y uno de ellos es la crítica que le están haciendo, todavía no muy abiertamente, de que está rompiendo el Estado laico, de que está haciéndole grietas cuando menos o ventanitas para abrir espacios a ese principio del derecho constitucional mexicano, que es la declaración de que el Estado mexicano es un Estado laico. Así lo dice el artículo 40 de la Constitución, que define al Estado mexicano y que precisamente lo define como un Estado laico. Yo si me permiten, es un artículo muy breve que hay que tener siempre a la mano porque es un artículo constitucional muy importante, muy importante. Define cuáles son las características del Estado mexicano. El artículo 40 de la Constitución vigente, que no ha variado desde 1917, dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Pero una de las características que definen a la República Mexicana es que sea laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México. Esa fue la reforma del Distrito Federal, cambiaron a Ciudad de México, pero la primera parte, la primera definición de cuáles son los atributos o características de la Ciudad de México es representativa, quiere decir que gobiernan representantes del pueblo que llegan por el voto, democrática, no hay monarquía, no hay poderes que no surjan del voto, laica y federal. Federal, ya lo entendemos también, es que se forma por diversos estados, por diversas entidades soberanas hacia lo interior, pero que entre todas forman una unidad hacia el exterior. Pero ¿qué significa ser laica? Se ha discutido mucho, es una palabra que se adoptó en el siglo XIX, quizá un poco antes, con la Revolución Francesa, porque la historia del mundo occidental al que pertenecemos
de la Europa occidental, que es la que encuentra, se topa con el continente americano, el que lo conquista y colonializa, es parte de ese mundo occidental cristiano, que hasta así se le llamaba el mundo occidental cristiano, con un rival terrible que eran los maometanos, enfrente del otro lado, en lo que llamamos Tierra Santa, que conquistaron el África del Norte, que se metieron al sur de Italia, casi toda España la conquistaron los árabes, y esa era la rivalidad, el cristianismo, el mundo occidental cristiano, heredero del Imperio Romano, y los árabes maometanos o islamitas del Islam, que venían de Arabia y que conquistaron todo el norte de África, pero entraron a Europa también. En España estuvieron nada menos que 8 siglos. Entonces, esa guerra entre esas dos grandes culturas o civilizaciones, la europea de origen romano, cristiano y con raíces griegas, y la maometana o islámica. Eso consolidó ese mundo occidental cristiano y una religión, la religión cristiana católica, que cuando México es descubierto y colonizado por los españoles, empieza a desquebrajarse también. Es esa época entre finales del 1400, del siglo XV, 1400 y tantos. Se descubre América por Cristóbal Colón en 1492. A México llegan los primeros españoles, Grijalva y Hernández, ¿no? Francisco Aguilar, el que se queda en Yucatán, pero otro capitán, Hernández, quién sabe qué, que es el primero que toca costas mexicanas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en Europa está en apogeo el Renacimiento, está la gran expansión de Europa, y aquí los españoles y los religiosos católicos, que eran muchos españoles, pero otros no. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante está en Bélgica, y otros clérigos que vinieron venían de otras partes de Europa. Para entender bien lo que pasa ahora y lo que pasó entonces, yo diría que la historia de México es la historia de la cristianización de México y luego de la descristianización de México y la apertura. ¿Cómo se funda este México que ahora conocemos? Cuando llegan los españoles, hay muchas organizaciones políticas con mucha cultura, con mucha tradición, algunas ya en su etapa de decadencia, como la maya, que cuando llegan los españoles todavía estaban en apogeo, pero ya lo más grande, lo más granado de los mayas ya había pasado. Y acá en el continente, no en la península yucateca, que se mete al Caribe y que casi toca a Cuba, ¿no? Allá eran los mayas, y al sur de Guatemala y El Salvador, pero también la otra cultura, la del centro del país, donde son los aztecas, que cuando llegan los españoles son la organización más política, más fuerte, comercial, que comerciaba y que mandaba expediciones hasta muy lejos en América del centro. Yo alguna vez que estuve en República del Salvador, hay nombres de origen náhuatl en El Salvador, y hay un lugar que se llama Mexicanos, precisamente, así se llama. No sé si desde entonces, desde la época anterior a la llegada de los españoles, o después, porque cuando el Imperio de Iturbide se crea y se empiezan a separar
los estados manda, creo que a Arista, no sé, ya no me acuerdo a qué general mexicano, hacia Centroamérica para que no se desbalaguen esos países pequeños que ahora son un mosaico de repúblicas que nos están mandando migrantes y que hubieran sido un país muy grande, casi no como México, pero sí un país grande, si no se hubieran separado Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Panamá ya era la selva, el tapón del Darién, como le decían, ya era difícil adentrarse ahí y despoblado de personas, pero no de vida, fauna y flora. Pero, ¿cómo se formó? Yo les diría que la nación mexicana, como la conocemos ahora, cambiando siempre, con muchos cambios todo el tiempo, pero la nación mexicana la forma la Iglesia Católica. Es la que construye lo que conocemos de esa época virreinal. Yo procuro no decirle época colonial, porque estrictamente hablando no fuimos una colonia, como los portugueses tenían colonias en las costas de África, o como los ingleses tuvieron sus 13 colonias ahí en el este de los Estados Unidos. Era un reino de la Nueva España, gobernado por el mismo rey de España, pero estrictamente no era una colonia nada más proveedora de mercaderías y de materia prima. Se creció, y si ustedes conocen, y todos los mexicanos lo conocemos, la gran cantidad de joyas arquitectónicas, los pueblos que se han declarado Patrimonio de la Humanidad, en todo el centro, parte del sur y parte del norte de México, veremos que fuimos una creación del Renacimiento europeo. Nuestras catedrales, nuestras plazas grandes, amplias, las arquerías de los acueductos, los caminos que se empezaron a abrir, eran renacentistas. El churrigueresco, la arquitectura, la pintura, se desarrolló en dos caminos, como dice Maritain. La historia avanza en un doble progreso contrario. Avanza el bien, se crea el progreso, se crean cosas positivas, y paralelamente va el mal también. Es una teoría de la filosofía de la historia de Maritain que nos explica muchas cosas. ¿Qué pasó en esos 300 años de vida española, colonial? Éramos la Nueva España, no éramos España, éramos la Nueva España. ¿Quién gobernaba? Españoles. Ni siquiera los criollos, hijos de españoles, podían gobernar su territorio. Les mandaban los virreyes, la Real Audiencia, los clérigos que encabezaban la organización de la Iglesia, eran enviados de España. Ninguno que hubiera nacido aquí. Pero les digo, ahí tendríamos que sintetizar un poco, pero la verdad es que todo lo que se construyó aquí, en el centro del país y hacia el sur, lo que era la Nueva España, no la Capitanía General de Guatemala y Yucatán, que tenía su propio gobierno, hasta Guadalajara tenía su audiencia también distinta a la Real Audiencia de la capital, pero todo el centro del país es lo que Luis Leñero llamaba la cultura tradicional, porque Leñero dice, hay una cultura básica, que es la cultura prehispánica, la cultura originaria, que existe dispersa en el territorio nacional. No eran poblaciones grandísimas, eran medianas, algunas, como la Gran Tenochtitlán, como algunas zonas de Michoacán y de Oaxaca, sí eran poblaciones que iban creciendo, pero más bien eran núcleos no tan poblados como
ya estaban poblados las grandes ciudades europeas. Pero llegan las oleadas de españoles y en ese choque de el progreso y el avance y el reconocimiento, la construcción, la creación de valores y la destrucción, la explotación, que es la que llevan a cabo los encomenderos, primero los conquistadores con la espada y la pólvora, que someten a los pueblos originarios y los esclavizan. Y viene una primer gran discusión que fue clave para lo que siguió, para la historia de nuestro país. Los españoles, principalmente los encomenderos, que tenían el mismo espíritu mercantilista y explotador de los portugueses, que venían a buscar la América, el oro, los recursos, enriquecerse, hacerse dueños de todo. Ellos difundieron la idea de que los pueblos aborígenes de América no eran dignos de pertenecer a la iglesia, que no podían ser bautizados, que estaban en una situación entre animal y ser humano, y hubo esa discusión real, ¿no? Si tenían alma o no tenían alma. Se discutió eso y hubieron pros y contras. Y un obispo, el primer obispo que hubo en México, que era el obispo de México, nombrado por el Papa de entonces, que creo que era Pablo III, su sede estaba en Tlaxcala, porque recuerdan ustedes que Hernán Cortés encontró en los tlaxcaltecas el gran apoyo para su conquista de la Tenochtitlán, de la gran Tenochtitlán, y en Tlaxcala era como el centro principal. Puebla era apenas una pequeña población que estaba organizándose, y en Tlaxcala estaba la sede del obispo de México, que llegaba el obispado de México hasta Yucatán, porque no tenían muy claras las distancias, pero el obispo era un franciscano, Fray Julián Garcés, que debía estar en la historia de México mucho más conocido por lo importante que fue. Él dio varias cartas al Papa para defender a los indígenas. Se dieron cuenta los clérigos de la crueldad y de la ambición de los encomenderos y de los conquistadores, que se adueñaban de los pueblos y los hacían trabajar para ellos con la fuerza de las armas y imponiendo por la violencia. Y además con esa calumnia de que no eran verdaderas personas, para decirlo en lenguaje moderno. Lo que decían entonces era que no tenían alma. Y Garcés, Julián Garcés, desde Tlaxcala, envía varias cartas al Papa defendiendo a los pueblos indígenas y exaltando sus grandes virtudes, su espiritualidad, pero también sus conocimientos científicos, su desarrollo artístico. En Tlaxcala hubo una gran civilización que competía y era rival de la gran Tenochtitlán. Todavía podemos ver las pinturas de Cacastla y otros vestigios arqueológicos muy importantes. Y el Papa escribe entonces una bula, como le llamaban a los documentos papales de entonces, que se llamaba Sublimis Deus, que las bulas de los papas siempre se les conoce por las dos primeras palabras de la bula, y en esa bula determina, era la autoridad moral más aceptada y creída de esa época del Renacimiento. Todavía el protestantismo no cuajaba, aunque ya empezaba a desarrollarse. El Papa era obedecido y creído. Recuerdan ustedes que otro Papa, Alejandro VI, había dividido al mundo como una naranja, y había dicho del paralelo, Ecuador al norte. No,
del meridiano, de un meridiano X que estaba ahí por las islas Azores o Canarias, ¿no? Hacia el oeste es para España y hacia el este es para Portugal. Y así dividió como si él fuera el dueño del mundo. Y ahora otro papa, Pablo III, en esta bula Sublimis Deus, dice: los pueblos americanos deben ser respetados, tienen alma, deben ser bautizados, incorporados a la religión, los considera. Ellos no veían otra cosa, ni había el concepto actual de respetar las creencias o las ideologías de otros pueblos. Creían que su deber era cristianizar al mundo, y no dejaban de tener razón, porque el mundo era bárbaro en muchos aspectos. En Europa, los bárbaros de arriba, los galos ya habían desaparecido o se habían hecho romanos con Julio César, pero los germanos y los daneses y los vikingos eran pueblos saqueadores de piratas y fueron incorporándose al mundo de la cultura griega y romana y judía con la expansión del cristianismo. El cristianismo creó ese mundo y viene a América y se encuentra otro mundo inmenso y también quiere hacer lo mismo, y lo hace, a fin de cuentas lo hace. Hay un escritor que yo les recomiendo, si algún día ven libros de él, ya está obsoleto, pero y además es no es, iba a decir no es de izquierda, pero a lo mejor sí es de izquierda. Leon Bloy, que le dicen Leon Bloy, un francés apasionado, fanático, que habla como profeta y se pelea con es católico, convencido, y tiene un libro que se llama El descubridor del globo, donde habla de Cristóbal Colón y dice: Cristóbal Colón debe ser elevado a los altares, hecho santo católico, porque él le dio al cristianismo la otra parte del mundo que le faltaba. Y se da cuenta Leon Bloy de que efectivamente para Europa no existía América, no sabían. Ahora sabemos que algunos vikingos llegaron allá por Canadá, por Terranova, que iban a Groenlandia y a Islandia, y de ahí ya no les quedaba tan lejos, pero ni se quedaban ni dieron la noticia al resto del mundo europeo. Y Colón sí hizo 4 viajes. La República Dominicana nada más. Primero las islas, pero luego tocó el continente por Venezuela, creo, o Centroamérica. En sus 4 viajes descubrió este nuevo mundo. Y lo encontraron poblado con otras culturas y lo quisieron cristianizar, igual que habían cristianizado, ¿no? Y lo hicieron con objetividad, no con una historia oficial. Yo diría que la construcción de esos 300 años es el segundo piso, después de la primera gran cultura, pero demasiado dispersa y demasiado dividida, que fue la cultura originaria. En esto hay un sociólogo, Luis Leñero Otero, que escribió mucho sobre esto, de que México es 3 culturas sobrepuestas: la cultura prehispánica, la que traen los españoles, y la cultura moderna cosmopolita, que recibe ya las influencias de todo el mundo y que es en la que estamos viviendo. Pero cada una de esas 3 aporta a lo que somos ahora. Y la historia política de las relaciones entre la Iglesia, que es una entidad, y el Estado, entonces una monarquía, un imperio. Carlos V era emperador, Felipe III, su hijo,
ya no era emperador, pero era el rey de España. La monarquía era el Estado, no se pensaba en otro Estado. La Revolución Francesa que abre las puertas a acabar con los privilegios y la nobleza y el antiguo régimen, faltaba mucho para que llegara cuando llegan aquí los españoles. Entonces, era lo que se conocía. ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Crean virreinatos muy importantes o organizaciones políticas con cierta autonomía, pero dependientes del rey de España. El rey era rey de España, de Castilla, de León, de Navarra, los reinos de España y de México, la Nueva España, Perú y creo que Buenos Aires, los reinos de este lado del Atlántico. Y luego cosas asombrosas, por ejemplo, yo digo, ¿quién descubre las Filipinas? Que se llaman Filipinas por Felipe III, que están del otro lado, pasan el Atlántico, cruzan el territorio mexicano y los barcos, ya no eran carabelas, ya eran barcos mejores y más técnicamente construidos, que cruzan el Pacífico, ya no son de los españoles, son de los mexicanos. No se llamaba México, pero era la Nueva España. Los que van, recorren el Pacífico. Hernán Cortés llega al Golfo de California navegando, después de haber conquistado la Gran Tenochtitlán, quiere más cosas. Es su marquesado del Valle de Oaxaca, él era dueño de Oaxaca y de Morelos, y Coyoacán también. Y de los puertos que encuentran en el Pacífico, Acapulco, San Blas, Barra de Navidad, 2 o 3 lugares casi despoblados, pero que ellos, a los que ellos llevan colonos, y de ahí salen a navegar al Océano Pacífico, y le dan la vuelta por las corrientes de ese océano, que eran como un callejón de ida y vuelta, ¿no? El tornaviaje, le decían los españoles. Iban a las Filipinas y fundaron allá Manila y crearon colonias españolas, y los portugueses llegaron por el otro lado, rodeando el África, cruzando el Océano Índico, y allá se encontraron españoles y portugueses en esas islas remotísimas de las que no tenían los demás europeos ni idea, ni noticias. Hay un poema de José María Pemán que me gusta mucho, que dice, a ver si lo recuerdo bien, dice, las 5 Molucas, las Molucas son unas islas de allá, de ese mar de Indonesia, dice, las 5 Molucas son como un broche de coral que cierran el cinturón de la idéntica ambición de España y de Portugal. Porque los españoles y los portugueses, ambiciosos de tesoros, de aventuras, de colonizar, de crear nuevos imperios, unos por el Pacífico y otros por el Océano Índico, y se encuentran en las Molucas. Y San Felipe de Jesús, santo mexicano, muere en Japón porque es misionero mexicano en Japón. Y el otro jesuita que muere también por allá, aunque no sacrificado como Felipe, que es Francisco Javier, el segundo de Ignacio de Loyola, la orden de la Compañía de Jesús, que tanta importancia tiene en la historia de México, también se van a esas tierras a predicar. Era su misión. Los monjes y clérigos y sacerdotes y el mundo católico de ese tiempo pues quiere hacer más católicos, y los conquistadores, la otra parte, el progreso contrario, lo que quieren es hacer riqueza, no les importa explotar a los hacer América, hacer la América. Venían como después todavía los autores del siglo XIX lo repiten. Bueno, así nace este país. Pero los reyes católicos
no eran muy tontos. Logran todo eso, primero Isabel la Católica y su esposo Fernando, que era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Era el reino de Aragón y el reino de Castilla juntos, ya hacen casi toda España. Les faltaban pedazos, pero pronto los expulsaron a los árabes, entre otras cosas, que ya quedaban poquitos. Pero crean ese gran imperio. Y van creando también un organismo que se llama el patronato real o el regio patronato, que es un pacto que hacen con los papas. Los monarcas eran muy fuertes, muy poderosos, eran ricos, tenían soldados, tenían poder, los seguían los pueblos. Entonces el papa, que también era muy poderoso, pues quiere nombrar a los obispos y a los clérigos y a los nombramientos y dar permisos para todo, pero también los reyes. Y hay una guerra medieval que se llama la Guerra de las Investiduras, en que el Papa y el Emperador, lo que quedaba, nada más como un recuerdo, ya era otra cosa, pero el nombre era tomado del Imperio Romano, del imperio de los emperadores romanos. Esas dos fuerzas, el Emperador y el Papa, en la Edad Media compiten por el poder. ¿Quién tiene más poder? ¿El emperador manda sobre el Papa o el Papa manda? Y la Guerra de las Investiduras, que dura 100 años, es a ver quién nombra a los obispos. Los obispos, de acuerdo con la doctrina católica y las reglas del catecismo católico, de las reglas legales del derecho canónico, los obispos son los descendientes de los apóstoles. Y el gobierno de la Iglesia lo tiene una persona, y él nombra al resto, a los demás, que son los obispos, son los que tienen el mando religioso en las diócesis, o como les llamaban entonces, o diócesis como les llamamos ahora. Y la lucha es quién nombra a los obispos. En todas esas tierras que iban descubriendo, Inglaterra, Irlanda, el norte de Francia, Alemania, iban abriendo espacios y llevaban todas el gótico, las catedrales góticas, la cultura, la música, el contrapunto, todo el canto gregoriano, pues eso es toda una estructura de cultura, y la van llevando. ¿Y quién la controla? El emperador o el papa. Y chocan y pelean en la guerra a veces, y a veces con abogados a discutir quién, y dan argumentos teológicos. Y los reyes españoles, que eran los más poderosos en tiempo de la conquista de México y del resto de América Latina, los reyes firman con el Papa ese real patronato, y ahí los reyes se reservan muchos poderes sobre la Iglesia. Ellos daban lo que se llamaba el pase real. El Papa nombraba al obispo, pero el pase, es decir, el visto bueno, el palomearlo, lo hacía el rey de España. Entonces tenían el poder verdadero, ellos designaban. Le decían al Papa, no lo quiero allá, pero te propongo este sí, y le doy el pase. Entonces ellos eran los que tenían el poder sobre la Iglesia, administraban los diezmos, el gobierno civil, vamos a decir, no lo administraba la Iglesia. El poder de los reyes era tal que administraban los diezmos, aprobaban los nombramientos, autorizaban la creación de nuevas poblaciones o conventos o escuelas, y ese gran mundo que se crea, que se expande, pues corre con esas dos poderes rivales: el poder religioso, que lo tiene la Iglesia Católica, única. El que era hereje lo combatían y lo echaban para afuera, lo pasaban al cuchillo. La exageración de las hogueras viene un poco después, pero entonces no permitían que hubiera disidencias, vamos a decir, por la fuerza sin comida. Pero sí forcejeaban, para no decir peleaban,
la iglesia y la monarquía. ¿Qué pasa cuando México se hace independiente? Ya al final del siglo XVIII y al principio del XIX. La Europa está cambiando, viene entonces sí ya la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es contra el antiguo régimen, dentro del cual está la iglesia, pero entre los revolucionarios hay de todo, nobles convertidos a populares, y clérigos y pueblo y profesionistas, y crean otra cosa ya, la república, el concepto del ciudadano. No hay nobles y plebeyos, ahora hay ciudadanos todos iguales, y tan iguales que le cortan la cabeza a Luis Capeto, al rey, que ya no le dicen Luis XVI, sino Luis Capeto, y al rey y a la reina, que a la pobre era una casi adolescente ilusa, que no tenía ni clara idea de la realidad. Yo creo que ni Luis, pero pierden ante esa fuerza nueva y se contagian los. Y también México, América, viene el deseo de gobernarse por sí mismos los pueblos, los integrantes de las comunidades políticas. Y la guerra de independencia en México, no en Sudamérica, aunque también hubo algunos clérigos, pero en México la encabezan clérigos. El más importante, el más conocido, bueno, yo diría el más importante quizás fue Morelos, pero el iniciador y el padre de la patria reconocido públicamente fue Miguel Hidalgo. Y él era formado, había sido rector de una universidad en Michoacán, en Valladolid, ahora Morelia. Era un hombre culto que conocía a Aguilar y Queipo, que era su maestro, eran muy amigos. Aguilar y Queipo no da el paso, pero sus escritos parecen propicios a la independencia de México. Son clérigos formados en las universidades que había creado la colonia, el virreinato, la colonia española o virreinato, que teníamos la universidad, la primera universidad en el continente americano, y no la de México, que esa fue un poco, la de Tilipitío en Michoacán, y teníamos infinidad de escuelas, Santiago Tlatelolco. Fue la creación de una cultura, y esa nación, para decirle de alguna manera, que en realidad era un mosaico de naciones, porque los pueblos antiguos conservan, se enconchan, algunos se van a las sierras, como en Nayarit y en Sonora y en Sinaloa, se esconden en Chiapas, se separan, pero conservan sus tradiciones. Y en otros lugares hay una mezcla recíproca. Como todo fenómeno sociológico, unos imponen sus condiciones y sus culturas, pero los otros también. No somos ni españoles ni indígenas como nación, aunque haya núcleos auténticos que se han preservado, pero con muchos trabajos y con muchos sufrimientos. Ahí esa es otra discusión que no vamos a hablar ahorita. ¿Qué es lo mejor? Lo que se decía antes era: vamos a incorporar a esos pueblos a la cultura general. Y lo que dicen ahora los actuales defensores de los pueblos originarios, así lo pusimos en la Constitución mexicana, en la Constitución de la Ciudad de México: vamos a preservar sus culturas y sus lenguas para que seamos una nación pluricultural. Pero antes decían: no, vamos a incorporarlos, que aprendan a hablar, que aprendan a vestirse. Bueno, yo recuerdo un amigo que era muy bromista, que decía: 300 años se tardaron los franciscanos en enseñar a vestir a los indígenas, y en un año la televisión los enseñó a desvestirse. Era una broma, pero encierra algo, ¿no? ¿Qué pasó?
pues ¿qué hicieron? Tata Vasco, Vasco de Quiroga, ese hombre extraordinario, de una cultura universitaria europea extraordinaria, crea pequeñas repúblicas en Santa Fe. Ya nomás se acuerdan de él, ahora es otra cosa, un mundo extraño para mí, Santa Fe. Pero él funda ahí una república indígena mexicana y luego se va a Michoacán y alrededor del lago de Pátzcuaro funda muchas comunidades con su propio gobierno. Ellos tenían sus propias artesanías, pero él las moderniza, las europeiza, vamos a decirlo. El cobre, el uso del cobre, la laca, las jícaras, todo eso, el barro. Él es un gran civilizador, y Pedro de Gante, y Toribio, Motolinía, ¿cómo se llamaba Motolinía? Ya no me acuerdo, Fray Toribio de Benavente, ¿no? Benavente. ¿Qué hacen esos? Eran verdaderos predicadores y apóstoles que se iban a pie caminando con toda la cultura que traían de Europa. Primero, a defender a los pueblos originarios de los abusos de los conquistadores. Y segundo, a enseñar a leer y a escribir y a abrir escuelas. Los jesuitas crean este extraordinario conjunto que todavía está y podemos admirarlos, que es el Colegio de San Ildefonso y junto el Colegio de San Pedro y San Pablo, que son verdaderas universidades. Tanto miedo les tenían a los jesuitas que en 1768, por ahí así, los expulsan, los corren de España y de México y de todas las colonias españolas. Cerramos la puerta, ¿no? Lo que pasa es que sigue llegando a No, unas no hablan ellos, personas, no, pues, Pero para que Ya. acá hay lugares acá atrás. Acá hay algunos lugares, ¿Qué hay? pero bueno, entonces voy a volver a empezar porque llegaron. No, nos perdemos el avance, maestro. Bueno, ya vamos muy adelantados, pero íbamos diciendo eso. Con los jesuitas. Es esa estructura, esa cultura con muchos rasgos renacentistas, las grandes catedrales que hay en lugares que uno ni se imagina, esos conventos agustinos de Morelos que se pueden visitar relativamente fácil, son unas construcciones imponentes que hacen los españoles. En Michoacán, por donde quiera, un pequeño pueblito tiene una iglesia bellísima, altares, retablos, música por todos lados. Contaban una anécdota de jesuitas del siglo XX que llegan a Sonora, a Chihuahua, a la sierra, por allá, por el Cañón del Cobre y por esa zona, y se admiran de que los tarahumaras cantaban cantos gregorianos que les habían enseñado los jesuitas hacía 300, 200 años cuando menos a los tarahumaras de esa zona. Fue una difusión y una construcción. Viene la independencia, se separa México, pero encabezado inicialmente por clérigos, que eran los que tenían la formación, los que leían, los que tenían comunicación con otros y tenían libros, y viene la Ilustración, que es ya una rebeldía contra la monarquía, pero también una rebeldía contra la unidad muy impuesta, no por la fuerza de las armas, que a veces lo era, sino por la fuerza social. No había otra cosa, no había otra cosa. Y separamos a México de España, se firman los tratados de Córdoba con Iturbide y O'Donoghue y se crea la nueva nación,
México, imperio mexicano primero, el imperio mexicano. Íbamos a tener un emperador, a lo mejor traerlo de España, era lo que primero se iba a buscar, como nadie quiso de los españoles que estaban en su plena decadencia, Carlos IV y Fernando VII y sus hijos eran ya nada de lo que habían sido Carlos V y Felipe II y aquellos monarcas extraordinarios. Ya eran otra cosa y nadie se atreve. A Brasil, si recuerdan ustedes que vino un tal Pedro, un emperador de Brasil, Pedro, que era emperador, era rey de Portugal. Pero aquí no hubo quien. Entonces Iturbide asume sin el tamaño, con ideas y con la fuerza de ejecutar lo que no se había podido con la pura guerra. Él ya con la diplomacia y la guerra y la fuerza que lleva, se separa México. Pero se establece que la iglesia, la religión católica es la religión oficial del imperio. Así queda en el tratado en los tratados de Córdoba. Viene luego el fracaso de Iturbide, que no servía para gobernar, no tenía ni la visión de estadista ni las ideas, y fracasa también. Y el mismo en el colegio máximo, se llama el colegio máximo de San Pedro y San Pablo, donde estuvo la Hemeroteca Nacional por mucho tiempo, donde hay murales de nuestros muralistas, en esa zona muy bella donde está la SEP y San Ildefonso y el colegio máximo de San Pedro y San Pablo, que es una torre sólida, muy bella, y una iglesia hermosísima. Ahí es el primer Congreso mexicano, ahí se hace emperador de Iturbide, ahí se le deshace, se le manda a matar. Ahí, en ese colegio máximo que habían construido los jesuitas, era el centro político de México, porque era un lugar adecuado en el centro de la ciudad y en el centro del país, el centro político. Todo eso acarrea la herencia del Real Patronato, la quiere ejercer el gobierno mexicano, ya que el imperio se desecha, que queda la Primera República, el primer presidente Guadalupe Victoria, luego Vicente Guerrero, esos presidentes que viven una época terrible donde no duran algunos meses y otros unos poco más de un año, 2 años, y pronto se deshacen. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo? Primero, la gran ambición de Norteamérica, de los Estados Unidos. La doctrina Monroe, de los primeros gobernantes, desde los primeros gobernantes de los Estados Unidos de América, como ellos se designan, que se sienten dueños de América, en la doctrina Monroe dicen América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe. ¿Y quiénes son los norteamericanos? Todos los de abajo, no, esos son sudamericanos. Americanos somos nosotros. Y nosotros somos los dueños de esto. Vamos a organizarlo. Y empiezan y mandan a sus embajadores y mandan sus instituciones y sus formas de penetración. Y la unidad monolítica que era la Iglesia Católica, que además era lo mismo que el Estado, no había diferenciación. Por eso se dice que cuando viene el laicismo, es la separación de la Iglesia y el Estado. La sociología del siglo XIX y principios del siglo XX decía, hay 2 sociedades perfectas que no necesitan de otra. Si hacemos un partido político, es una sociedad imperfecta porque puede valerse para sí misma, pero requiere al Estado, que es otra sociedad más grande de la que él forma parte. Si decimos la ciudad o la familia o una empresa mercantil o una empresa cultural, son sociedades imperfectas porque forman parte de otras comunidades mucho mayores. Pero los sociólogos de entonces decían, hay 2 sociedades que no requieren de otra, porque están arriba y abarcan a las demás, la Iglesia y el Estado. Y lógicamente, si hay 2 sociedades tan fuertes y tan grandes, además con los mismos socios, con los mismos súbditos, los que pertenecen a la Iglesia también pertenecen al Estado. Pero eso
llega a nuestros días. La Constitución de 1824 todavía dice la iglesia oficial, la religión oficial es la católica. La Constitución republicana, ya no el imperio. Eso reconocen los constituyentes, que fueron sabios esos de 24, porque evitaron que México se convirtiera, como en Centroamérica, en un mosaico de pequeños paisitos, que era lo que la perversidad masónica de los norteamericanos y los ingleses querían. Un país grandote y poderoso y fuerte en México o en Sudamérica o en Centroamérica hubiera competido con ellos. Y ellos querían dividir, y es lo que hacen, separan, dividen. Las logias yorquinas y escocesas que pelean, echan a pelear y provocan. Fueron habilísimos, y nuestros políticos de entonces ingenuos. Nunca habían practicado la política, no sabían, no conocían lo que pasaba en el mundo, más que algunos como Hidalgo, otros como Morelos, que hacen la Constitución de Apatzingán. Pero recuerden ustedes también que Morelos, el gran Morelos, en la Constitución de Apatzingán ponen la religión católica es la religión oficial. Eso era lo que había. José Ya- María Morelos. ¿Cómo? José María Morelos. José María Morelos y Pavón. Tocayo. Tocayo. Bueno, ese gran hombre, porque fue más visionario que Hidalgo, es el que organiza, el que crea los poderes, y hay que leer los sentimientos de la nación, y hay que leer la Constitución de Apatzingán, que es muy bella, que dice, uno de los fines de la nueva república es evitar los excesos de la extrema pobreza y de la extrema miseria, de la opulencia y de la pobreza. Hay que moderar. Andrés lo cita mucho, es ese pasaje de los sentimientos de la nación. Bueno, pero viene el siguiente paso, que es la reforma. La iglesia tenía demasiado poder, ya no aceptan los papas el real patronato, que pasaron para ser el republicano patronato. Con el rey se habían entendido, pero además eran vecinos allá en Europa, pero con un gobierno a no sé cuántos kilómetros hay de Europa a América, todo el Atlántico, 10.000 kilómetros. 9.000, 10.000 kilómetros. Los que sean. 10.000, 10.000. Entonces, los políticos mexicanos, también muy influenciados por el poderío y el ejemplo norteamericano, ya no se llevan bien con la iglesia. Y la iglesia era dueña de muchas riquezas, tenía mucho patrimonio. Les decían que eran las manos muertas, pero no eran tan muertas, era parte del sistema productivo agrícola en México. Las grandes haciendas, todavía hay muchas haciendas que conservan los nombres, la hacienda de los padres y de los jesuitas y de los fulanos, agustinos o franciscanos, tenían tierras, y claro que la producían ganado y trigo y maíz y hortalizas y frutas, organizaban. Y viene la reforma, las leyes de reforma, básicamente ya previas a la Constitución de 1854, quieren quitarle poder a la iglesia. Y primero empiezan, lógicamente, diciendo, los actos de la vida civil los organiza el Estado y no la iglesia. El nacimiento, ahora va a haber actas de nacimiento y no fe de bautizo, y el matrimonio y la defunción y los actos de la vida civil los registra el Estado, no la iglesia. Es el primer golpe, pero hay otros, y el más importante es la desamortización de los bienes del clero. Se los quitan y se adueña el Estado de los bienes del clero. Sobre eso se ha escrito muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Fue una causa de pobreza? Parece que sí. Y como decía un maestro de derecho agrario, decía, por pegarle al violín le pegaron al violón, porque querían desamortizar los bienes de la iglesia, pero las comunidades indígenas que tenían sus tierras comunitarias también fueron afectadas, porque se quitó
toda propiedad comunal y se estableció el sistema liberal que solo reconoce la propiedad privada. Eso se hizo con las leyes de reforma. Y la iglesia se revuelve y se pelea y como al mismo tiempo se atacan los fueros religiosos y los fueros militares, también los militares se oponen y se levantan en armas. Y es esa guerra terrible entre conservadores y liberales. Yo escribí un artículo hace como 2 o 3 años. Mire, aquí hay un... Que nada hay lugar. Gracias. Hay que abrirse el camino. Pues. Sí, buen día. Escribí un artículo en que me publicó La Jornada, que yo creía que se llama Miramón y los Yanquis. Miramón y los Yanquis. Miramón fue el caudillo conservador, el presidente más joven que ha tenido este país, porque a sus 24 años era presidente de México, y 10 años fue el árbitro porque ganaba todas las batallas. Y él sentía que sus enemigos eran los yanquis, los americanos. Y yo digo, en 3 momentos, en ese artículo, en 3 momentos Miramón se enfrenta a los yanquis. 2 realmente. Era cadete en Chapultepec, cuando toman los americanos el castillo y matan a los niños héroes y hieren a otros y los hacen prisioneros a los demás. Él está ahí como cadete y defiende el castillo con los demás alumnos y son sus enemigos los yanquis. Los apresan a los sobrevivientes, que eran la mayoría, realmente mataron a poquitos, quizá de 200 alumnos a 6. Y a todos los demás los llevan a donde está ahora el Hospital Juárez, que era el Hospital de San Pablo, y ahí los tienen prisioneros casi 1 año, a los muchachos, con maltrato de los gringos, que eran, como son ahora igual, arbitrarios y prepotentes y que nos ven menos. Como Donald Trump. Como Donald, pues sí, él es ya más cínico que ellos. Pero entonces Miramón se enfrenta ahí. Luego, cuando tiene acorralado a Juárez, que era su rival, a Benito Juárez, a este gran presidente, lo tiene acorralado en Veracruz, en la guerra de 3 años. Y no puede salir Juárez y necesita barcos, Miramón, y manda a comprar unos barquitos con Tomás Marín, que Porfirio Muñoz Ledo, cuando vio mi artículo, me dijo, oye, 2 cosas. Primero, qué valor para publicarlo. Segundo, Tomás Marín es mi tatarabuelo, mi ancestro. Le dije, bueno, pues, ahí tenía Juárez. Manda a comprar con Tomás Marín, que era un almirante mexicano, en La Habana unos barquitos para cerrar el cerco y ya acorralar bien a Juárez, porque Juárez recibía refuerzos y apoyos por mar. Y ahí viene Tomás Marín con sus barcos de La Habana a San Juan de Ulúa para bombardear Veracruz o para evitar que Juárez por ahí huyera o que le llegaran refuerzos, y barcos norteamericanos, una goleta, quién sabe qué, Saratoga, me acuerdo del nombre, apresa a Tomás Marín, lo hacen prisioneros como piratas y se los llevan a Nueva Orleans. Entonces es la segunda vez que Miramón se enfrenta a los yanquis. Y ya tiene que retirarse porque ya viene la estación del paludismo y todo, tiene que irse de Veracruz y Juárez sale libre. Ahí es donde se firma por Maglén y Ocampo, el Tratado Maglén-Ocampo en Veracruz, como contraprestación de la salvada que les dan. Luego Juárez derrota, avanza, gana. Viene el emperador Maximiliano, Miramón se exilia, pero regresa cuando ya el ejército francés ya no está, porque él se opone al ejército, no quiere formar parte del ejército francés invasor que apoya a Maximiliano. Pero ya con el emperador sí acepta y junto con Márquez hacen un ejército que es derrotado en Querétaro, como todos sabemos. Ahí se encierran. Y ahí es la 3ª vez que Miramón se enfrenta a los yanquis. Pero no es cierto, ahí se imagina que están encerrados y Miramón, que era el estratega más hábil, sale, hace varias salidas, les pega a los liberales,
cada vez, y los liberales no se atreven a tomar Querétaro y no saben qué hacer. Márquez logra irse para pedir refuerzos, nunca regresan, era un traidor a fin de cuentas, y toman Querétaro, pero toman Querétaro cuando Miramón le dice al emperador, dice, ya están aquí los yanquis. Dice, ¿cómo sabe? Porque los rifles de repetición que no había en México, que sí había en Estados Unidos, que disparaban 9 tiros seguidos, o 7, y los riflitos mexicanos pues eran Todavía de picar. de un tiro, o a lo mejor por acá también, pero un tiro y otra vez cargar y un tiro, y ya los rifles de repetición eran más eficaces que los rifles de a un solo tiro. Y Miramón cree, y así se lo dice Maximiliano, y la historia lo registra, dice, ya están los yanquis. Él cree que habían llegado ahí, y no era así. Había unos pocos mercenarios contratados, ¿no?, por Escobedo, por algunos que ayudan, porque así eran las guerras. También Miramón tenía belgas y de otros, y él cree que se enfrenta, pero ya no, ya eso es ilusión. Pero ellos influyen, siguen influyendo en México. ¿A través de qué? Pues de todas las organizaciones que tienen. Yo les digo, desde los Leones y los Rotarios, y las iglesias que reciben mucho. Por ejemplo, a mí me tocan cada sábado en mi casa y salgo a recibirlos cuando no tengo plática aquí. A los testigos de Jehová, y hablo con ellos y los escucho, y luego les digo, a ver, qué bonito folleto, impreso impecable. ¿Dónde está impreso? En Estados Unidos. Es parte. ¿Qué quieren ellos? Pues que México esté debilitado. Y una de las muchas, el comercio es lo más importante, y el poder económico, y la cibernética y todo eso. Pero también usan todos los demás, los medios de comunicación, el deporte, todos nos acoplan, nos moldean. Pero ahí entra también el problema de que, como la Iglesia se pone del lado de los conservadores en la Guerra de 3 Años y del lado de Maximiliano en la guerra con los franceses, es la derrotada, y la Constitución ya establece, la de 1854, la separación de Iglesia y Estado. La Iglesia es la derrotada, apoyó a los conservadores y ya no es aliada del Estado. Se separan Estado e Iglesia. En el papel, en la realidad, los súbditos del Estado, los gobernados, también eran católicos, entonces en su mayoría casi absoluta. Ahora ya no, quién sabe qué porcentaje. Decían que el 80% seguimos siendo católicos y el otro 20% no, y de ese 80% yo creo que más de la mitad ya tenemos más de 60 años. Ya la Iglesia está en comienzos, pero sigue teniendo fuerza en escuelas, convencimientos, seminarios, vida activa. ¿Qué es lo que dice la Constitución de 1917? La que les acabo de leer. México es una república representativa, democrática, laica. ¿Qué significa laico? Iglesia y Estado separados. Pero dice algo más en el 130, que es contundente y que sí crea muchos conflictos. Dice en el 130, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta nada más las normas contenidas en el presente. Este ya es uno nuevo, pero el que se mantuvo desde la Constitución, que es el inciso A, dice: las iglesias y las agrupaciones religiosas. No, perdón, estoy leyéndoles el nuevo, el de 17, el 130 de 17. ¿Qué es lo que dice? Perdón que los entretenga, ya me pasé del tiempo, creo. No, Pero miren,
¿qué es lo que dice el 130? Ya esta, como ya es más viejita, ya se desbarató. Dice, corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes y las demás autoridades obrarán con auxilio de la Federación. Y en uno de sus párrafos dice, la ley no reconoce no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. La ley no les reconoce personalidad jurídica a las iglesias en la Constitución de 1917, en la de 54 todavía. 57, ¿no? Digo 57, perdón, es cierto. Pero todavía hay la separación, les quitan los bienes, los ponen en orden, los someten al Estado, pero conservan una personalidad jurídica. Y la de 17 ya dice, no reconocemos personalidad alguna. Y así viven las iglesias de 1917 hasta el gobierno de Salinas, cuando se hace este nuevo 130, donde ya se les reconoce la personalidad jurídica, quedan sujetas al Estado. Para que se les reconozca esa personalidad, tienen que inscribirse y ser aceptados por la Secretaría de Gobernación. Así lo dice la ley, la ley ley de asociaciones religiosas y culto público. Es una ley que expide de Gortari, Salinas de Gortari. ¿Por qué hace eso Salinas? Yo creo que por dos cosas, porque ya la iglesia estaba muy débil y porque había otras iglesias que iban emergentes y compitiendo en algunos lados, como en Tabasco, ya eran mayoría cristianos de otras denominaciones, ahora unidos todos en un gran grupo que se llaman a sí mismos cristianos, y muy poderoso. En algunos lugares tienen poder político real, como en Nuevo León, en Tabasco, y están sometidos a la iglesia, pero se conserva otra disposición, tanto en la ley como en la Constitución, que dice: los ministros de los cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Eso es lo que dice la iglesia. No pueden participar como ministros del culto en la política. Ya voy a redondear porque creo que en los prolegómenos me tardé más que en el tema propiamente. ¿Qué es lo que hace la cuarta transformación? Ya en esta realidad jurídica y digo en esta deber ser, en la Constitución, el actual 130, la ley de asociaciones religiosas y la realidad de una iglesia muy debilitada, pero todavía fuerte, y de muchas iglesias emergentes con mucho poder también. ¿Qué es lo que hace? Primero, yo les diría lo que yo sé. Andrés Manuel, en su campaña, como todos los demás candidatos, va a un lugar que tienen los obispos en Cuautitlán Izcalli, que es un lugar muy bello, a exponerles su punto de vista. Los reconoce como una realidad. Además ya tienen personalidad jurídica ahora, desde la Constitución, desde el cambio de Salinas. Va, les explica, habla con ellos, le hacen preguntas y las notas que se cuelan. Yo no estuve ahí, estuve en la logística de señalar fecha y día y cómo iban a entrar y quiénes iban a ir. Y yo creía que me iban a invitar, pero no me invitaron. Entonces no supe lo que pasó más que por las crónicas de los periódicos que autorizaron ambas partes. Y ahí dijeron que había sido una reunión muy cordial y que Andrés les había parecido un hombre de fiar, vamos a decir, para sintetizar. Eso es lo primero. Pero luego, ¿qué sucede en la campaña? Aparece el PES,
que es el PES, Partido Encuentro Encuentro Social. Social. Y ese PES es un partido de Cristianos. de cristianos y sus dirigentes son pastores. En el constituyente, Hugo Eric ¿te Flores, acuerdas? qué bárbaro, sí. Pero había una mujer también que era secretaria. Sí. La objetamos, yo no porque lo llevó uno de los constituyentes. Uno de los constituyentes que era suplente, estuvo poco tiempo, denuncia a una diputada porque es pastora de una iglesia. Y está ahí y forma parte del constituyente de la Ciudad de México. Y ella alega que no, que es su esposo el pastor y que ella no. La verdad Sí, es que era sacaron que sí era pastor. una dirigente, le mostraron documentos, pero no hubo ahí encinas y todos, eran mayoría, nosotros éramos 22 y ellos eran 78 entre todos, y todavía el Pacto por México siguió medio funcionando. Ahí Todavía no se separaba Desmembraba. Encinas. Entonces, ¿qué pasó? La dejaron. El PES fue un partido que todo el mundo sabía que era de cristianos, pero hace una alianza con Morena. Y sus candidatos son apoyados por Morena. En Nuevo León, donde yo voy mucho, fue un problema muy grande, porque tienen municipios donde tienen la mitad de la población, y ahí ellos pusieron a sus representantes. A la hora de la votación pierden el registro porque no alcanzan el 2,5% de los votos, pero tienen diputados federales, tienen diputados locales, tienen ayuntamientos, y es un partido que no lo confiesan, pero todo el mundo sabe que son de una iglesia. Otra cosa que se critica ahora a Morena y al gobierno, a una organización que se ostenta como una ONG, organización no democrática, que se llama La Visión de Dios, creo que en Yucatán, le dan licencia por 30 años para manejar una estación de radio. Y luego hay otros precedentes. La Rosa de Guadalupe, que es un programa de televisión, ¿cuántos años tiene ya? Como cuando menos 10, yo creo. Y nadie ha dicho nada, y el gobierno actual tampoco. Empezó desde hace mucho y sigue ahí. Y hay misas por televisión, y bueno. Y luego, ¿qué más? Lo último, le publican ahora, Andrés, que en el reglamento que acaba de aprobar la Secretaría de Gobernación para organización interna de la Secretaría de Gobernación, en el artículo 83, que define a una dirección de la Secretaría de Gobernación, que se llama Dirección de Asuntos Religiosos, tiene más cosas, pero uno de sus obligaciones o encargos es las asociaciones religiosas. ¿Y cuál es su función? Dice, proponer y coordinar estrategias colaborativas, tan fea palabra, con las asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organismos religiosos. Dice, coordinar estrategias colaborativas con las iglesias para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultural de paz, y cultura de paz, que coadyuven a la consecución de las atribuciones en materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. ¿Sí? Le abre la puerta a este reglamento de la Secretaría de Gobernación, le abre la puerta a la colaboración con organizaciones religiosas. Eso es lo que critican. Digo mi opinión muy escueta. Andrés
está en una situación terrible. Los enemigos poderosísimos de fuera y de dentro. Ha ido capoteando el temporal con su estrategia de estadista, con una visión clara. Desde la campaña, él ya había probado 2 veces, en 2006 con más claridad y en 2012 con menos, que ganaba las elecciones, tenía al pueblo de su lado, pero los poderes fácticos se lo impedían. Entonces necesitaba subir otro escaloncito, además de ese pueblo aguerrido, que aquí está aparte, fiel, leal, seguidor de él, y que cuidó casillas, que se enfrentó por años, que consiguió firmas y que logramos todo eso. Además de eso, eso no le bastó. Y necesitaba otras alianzas y las hizo. Y llegó, lo cual me da muchísimo gusto y a todos nos dio, fue una fiesta. Mañana, el lunes, celebramos 1 año. Sí, pero ¿A qué costo? ¿a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, ¿cómo? Mire, yo digo, la política sin ideales es un negocio. Y los ideales sin política es un testimonio. Así es. Nada más, yo fui panista por años y no ganábamos más que algún lugar excepcionalmente, pero éramos muy valientes y dábamos mucho testimonio y nos sentíamos heroicos. Pero no teníamos el poder y la política requiere el poder. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que tuvo que hacerse una dialéctica entre el pragmatismo, la necesidad de apoyarse y sin abandonar los ideales. Porque yo estoy convencido de que Andrés y su equipo, salvo algunas excepciones, son de primera, que quieren realmente la transformación de este país y están jugándosela y dando pasos hacia allá. Eso es lo que yo veo. Que tuvo que aceptar al PES, pero no solo, también un apoyo, por lo menos el visto bueno de los clérigos católicos. Digamos, no nos pareció mal, es un hombre decente, correcto y adelante. Digamos, no le opusieron, se callaron un poco en su bandera fanática del aborto. Dijeron, ya no lo dijeron como eslogan de campaña. Gracias a esas cosas, pero tuvo que hacerlo con los empresarios, con algunos sindicatos, con Napoleón Gómez Urrutia, si no iba fortalecido así, estaríamos igual quejándonos, o a lo mejor en otro campamento, en Reforma, no sé. Pero logramos el poder, ahí está. Y los ideales no se han perdido, pero hay que poner nosotros, Morena, los que integramos Morena, hay que poner el acento en los principios. Es decir, entre nosotros podemos decir, bueno, pues no había de otro, tuvimos que hacerlo así. Como ahora tiene que arreglarse con Trump, que tiene un poder aplastante. Si mete los aranceles, viene una crisis económica terrible. Entonces tiene que irlo conteniendo. Así es la política. Yo por eso no soy político. Señor Gandhi, ¿sabe algo acerca Pero, que conoce de los masones? Es lo que yo quería decir. Deja ¿Por qué no concluir, con los masones? No era nomás una pregunta. Sí. no, yo mencioné que fueron muy influyentes en el siglo XIX, las logias masónicas, y siguieron siendo. Bueno, en la Secretaría de Hacienda hay un lugar dedicado a Benito Juárez, donde están los ornamentos masónicos de Juárez. Ahí están, a la vista como un museo, a la vista del público que quiere ir a ver. Tuvieron una gran fuerza, no sé si la tengan todavía hasta qué punto siguen existiendo. Son sociedades secretas, pero digamos, su influencia fue en el siglo XIX. Ahorita, si quieren otro día, reflexionamos más. Yo diría, ¿cómo afrontamos como morenos
aparente contradicción o real contradicción entre un reglamento de la Secretaría de Gobernación, entre una autorización a una organización religiosa disfrazada de ONG, a la que le dan un radio por 30 años, una estación de radio que son tan influyentes. Bueno, yo creo que Andrés no puede estar en los 100,000 lugares donde se toman decisiones, o más de 100,000. Pero lo que surge lo pesca rápido y corrige, a veces contradiciendo a los de primer nivel. Entonces él debe estar pensando en esto. Nosotros también tenemos que pensar. Podemos mandar cartas a los periódicos, podemos escribir, podemos hacer reuniones como estas, porque eso sí, Andrés va a respetar totalmente la libertad de expresión. Y eso es así, en eso estamos. Yo diría, vamos a ser primero comprensivos. La situación no es un gobierno que tenga todos los hilos del poder bien afianzados. Tiene que estar forcejeando. Todos los días le sacan una calumnia, un invento, una mentira, que si dijo porque dijo, que si no dijo porque no dijo. El PAN tiene esa culpa. Pues el PAN y los ricos y Salinas y Televisa y más bien es el poder económico. Cuando la campaña, porque usted dijo en la página tal, el PAN estaba friega y friega y friega. Sí, y sigue. Por eso ahora cogió, y cuando ganó Obrador, salió disparado de México. Sí. Porque sabía que Obrador se lo iba a guardar. No. Ya regresó. Yo digo que Obrador está en su momento y que hay que apoyarlo, que está gobernando para cambiar este país efectivamente. Es un hombre admirable, un estadista, pero además lo que dice es cierto. Si yo no tengo ambición personal, tiene la ambición de ser pasar a la historia, ¿no? Pero para eso sacrifica lo que sea y no es un ingenuo como fueron nuestros políticos del siglo XIX. Sabe y está manejando las cosas como puede. ¿Qué es lo que hacen? Detiene a los migrantes por el pacto que firmó Marcelo con los americanos. Sí, pero si no lo hubiera hecho, estarían muy contentos los críticos. Ahorita lo critican de que está deteniendo a migrantes. Bueno, los está deteniendo porque además son oleadas no espontáneas, muchas de ellas fomentadas, pagadas por los mismos americanos. Por los Por la CIA, entonces él tiene que ir manejando eso. Pero vamos a ver la inversa, que los dejara pasar. ¿Qué es lo que estaban diciendo al principio los mismos críticos? Dicen, ¿cómo los deja? Que los detengan, que les impida. Y ahora los empieza a detener y dicen, ¿cómo que no detienen? Entonces, como decía una letrilla de la época colonial que decía, no me acuerdo el autor, Navarrete creo, que decía, cuando con los linces juegas a ensartarla, que era un juego para aventar unos aros y ensartar. Dice, cuando con los linces juegas a ensartarla, si la ensartas pierdes, y si no, perdiste. así estos, como el cuetero, pero con un ingrediente, que hay opiniones, aquí ya las empezamos a oír, que dicen, bueno, pues que déjenlo gobernar, ustedes perdieron, déjenlo, saben más que él, tienen más ideas, tienen más apoyo, pues, yo creo que tenemos que darle todo el apoyo. Dice, ahora, una cosa que sacó Pedro Miguel o Pérez Xoelio, no sé quién, que saca en los Twitters y en los Facebook, que dice, ya descubrieron los derechistas, los ultraderechistas, ya descubrieron que el IMSS tiene carencias. Digo, ellos manejaron todo eso. Cuando renuncia al PRI el narro, ay, no se había dado cuenta cómo eran de corruptos. Bueno, ese rector Narro da vergüenza. De pronto descubre que el PRI es corrupto. Bueno, así estamos.
¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que primero contestar todo lo que podamos sin agredir, sin elevar el tono, aguantar los insultos y dar argumentos, contestar todo lo que se pueda. Alguna broma yo creo que está muy buena, una ironía, pero no insultos, porque eso sí va elevando, es la escalada, ¿no? Eso es lo que yo digo, y estar atentos a lo que Andrés dice. Él tiene, pues lo elegimos y él tiene la visión y la información suficiente. Entonces yo con esto terminaría, ya casi va a ser una, pero yo sí, por supuesto, sí. Espera, No, claro, por supuesto, maestro. Adelante. Ok, bueno, pues le damos un aplauso al maestro. A ver, compañero. Mi nombre es René Cancino. Yo no sé si se acuerda de mí. Yo era parte del Buzón Ciudadano, donde usted y Antonio Villegas lo fundaron y donde también pertenecía nuestra amiga Abigail Guerrero. Sí, yo no lo fundé, pero sí, siempre que me invitan voy. Sí, muchas veces ahí. Y yo quiero poner a su consideración que usted y de todos mi opinión personal no es una imposición. No es una imposición. Este tema es muy importante y citó usted, por ejemplo, lo que hizo Salinas al modificar la Constitución para poder tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, porque él, Salinas, como Calderón, como Peña, eran presidentes espurios que no ganaron las elecciones y tenía entonces que buscar el apoyo de la religión. Por eso modificó la Constitución, por eso estableció relaciones diplomáticas con la Iglesia. En cierta medida, siempre la Iglesia ha intervenido en los asuntos políticos de México, aún cuando no lo tenía permitido. Eso es un hecho, no es derecho, pero es un hecho. Imagínense ustedes cuando Ebrard manda las leyes a la Cámara de Diputados para que se apruebe el aborto en México. Luego la Iglesia hace un linchamiento público de todos los políticos que intervienen y luego excomulgan a Ebrard y a todos los diputados que aprueban el aborto y ponen que cualquiera que participe en el aborto será excomulgado en automático y que hasta ahora el Papa Francisco I ya le bajó el tono y dice, no, el que participe en el aborto y demás hierbas, cualquier cura lo puede absolver. Pero esto nos indica cómo ha participado en la vida política la Iglesia. Cierto, hay curas que son muy conservadores, retrógrados, panistas y priistas, pero también nosotros tenemos que reconocer, como usted sabiamente dijo en su plática, este país también ha sido formado por los curas, por los maestros y por los licenciados. Este país necesita de todas esas fuerzas para que apoyen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque él no puede solo con este linchamiento mediático que todos los medios masivos de comunicación que están en poder del imperialismo capitalista están haciendo contra Andrés Manuel López Obrador. Por eso me mencioné que hay un clero que apoya a estas fuerzas, pero también hay un clero como Samuel Ruiz en Chiapas, que en paz descanse, o como el obispo de Cuernavaca, o el obispo de Coahuila, o Solalinde, que es un clero
que un padre Concha, que están a favor del pueblo de México y están a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y si viviera Miguel Hidalgo, y si viviera José María Morelos y Pavón, y si viviera Mariano Matamoros, todos padres que lucharon por la independencia de México y que fueron sacrificados por México, también estarían con Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entonces que ser eclécticos y que tenemos que darnos cuenta quién apoya esta cuarta transformación y quién lo ataca. Los medios masivos de comunicación en estos momentos se agarran todos los días de cualquier pretexto para atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cualquier pretexto es bueno. Si es los migrantes, si es porque no fue a Japón, ¿por qué no se fue a Japón a pasearse y a saludar a Trump? Hay que besarle las patas a Trump. Debe de ir para allá cuando no sirve de nada eso. Por eso yo lo que digo es de que debemos ser eclécticos y debemos de darnos cuenta que en los hechos sí participa la Iglesia, aunque participa mal, y hay elementos de la Iglesia que apoyan al pueblo de México. No, pues fue una aportación. Una aportación. Bien, compañeros. Doctor, al principio de la plática, Es de que es el paso para hablar. ¿Tu nombre, compañero? Rogelio. Sí, adelante. Sí, al principio de la plática del doctor mencionaba pues que en México, en Centroamérica pues formaba parte de México, ¿no? Pero sin embargo, tenemos más de 70 años, nos acordamos que del siglo pasado, de 1960 más o menos, se hablaba de Honduras británicas. Entonces, si eran Honduras británicas, Inglaterra se olvidó de ese pueblo. Bueno, eso lo contesto rápidamente. Honduras británicas se le llamaba lo que es Belice, lo que es ahora Belice. Eran las Honduras británicas y fue colonia inglesa hasta hace muy poco y ya es un paisito raro metido ahí del que nadie se acuerda, más que para... Pertenece a Inglaterra. Pertenece a Inglaterra. ¿Cómo? No, ya no. Todo Belice. Ya tiene gobierno propio. Sí, pero es que lo quería Guatemala, porque Guatemala no da al mar. Entonces Belice sí da al mar. No, Guatemala, ¿cómo no? Sí, Pero Guatemala no daba al mar. ¿Cómo no? Puerto Barrios, amigo. Guatemala no daba al mar. Y Belice sí, entonces Guatemala quería Belice. Pero los ingleses dijeron, un momento, Belice es nuestro. Y está más cerca de México, está más parte de frontera con México. Pero bueno, esos eran las Honduras británicas, era Belice. No es Honduras el país. Al principio de la campaña Más se habla más fuerte, compañero. al principio de la campaña del Obrador, usted fue mencionado que iba a ocupar un alto cargo. Tengo un presidente carnal. A ver, ahorita repítame. No, ¿Ya, verdad? competí para fiscal, pero pues el Senado dijo otra cosa. Dijo otra cosa. Así está bien. La compañera. Sí. Y luego usted. Maestro, yo tengo mucha preocupación en cuanto a que efectivamente tengan tanta participación las iglesias, porque yo creo que todavía falta apoyar a nuestro pueblo para que no sea en algunas regiones tan fanático. Y sí me preocupa que sean presa, por ejemplo, de los panistas más adelante, que son más muchos, perdón con el término, y que vayan pues escalando para allá las fuerzas, en lugar de que aparentemente pudiesen ayudar a nuestro presidente. Okay. Bueno, la compañera. ¿Cuál es su Alejandra? Mi nombre es Marisela. Yo la pregunta que tengo, aunque llegué un poco tarde, es yo hasta donde entendí por medio del doctor, de que qué opina de la iglesia, de las radiodifusoras. Escuché en Radio Educación que aparte de las iglesias
que ya existen de Estados Unidos y algunas de radio, que tengan todavía aparte más radiodifusoras. Quiero entender que usted obviamente no estaría con ese acuerdo, porque obviamente la educación y la religión debe ser laica, de acuerdo a lo de que cada quien quiera, y además de eso cualquier religión, pues, yo pienso que mientras sea buena, es bueno, y debemos de respetar a todas las religiones que existan en el mundo. Entonces yo, por ejemplo, comulgaría con que pues ya no haya más radiodifusoras en el aspecto religioso, porque si no, de alguna manera, pues siempre ya sabemos que tienden a influir en algunas personas cuando no se entera uno por medio de lecturas, de documentos. Hasta sería una infiltración. A ver, bueno, cerramos con las preguntas con Eligio. No, pero muy breve, ¿no? Por favor. Yo, de veras que es un placer escuchar al doctor, y gracias por su sapiencia. La lucha tenemos que darla abajo en la sociedad civil. Yo soy profesor, y cuando voy a mi pueblo me preocupa que la iglesia cada día tiene más fuerza, y no, pero el problema es y la escuela está cayéndose. ¿Por qué? Porque los maestros no juegan el papel que tendrían que jugar. La educación es laica, pero si los maestros no se preocupan por ganar espacios en la sociedad, pues los gana la iglesia. Es más, yo no soy católico, gracias a Dios, pero, por ejemplo, a mí me espanta que en universidades públicas, cuando terminan la carrera de abogados o de lo que sea, hacen misa. En las normales, particulares, terminan la carrera y le dan gracias a Dios porque terminaron la carrera. Ahí está la influencia tan enorme de la iglesia, y para contrarrestarla tenemos que fomentar una educación laica, pero con profesores con esta orientación, porque aunque la educación es laica, muchos profesores católicos que se persignan ante cualquier santo. Gracias, Eligio. Vamos a darle oportunidad al maestro que nos dé respuesta, por favor. Gracias. Nada más quiero comentar, Leonardo, que está aquí con nosotros el secretario del Trabajo de Morena Estatal, el licenciado Carlos Cárdenas. Bienvenido. Mire, yo les quiero, bueno, nunca lo he ocultado, y yo soy católico, pecador estándar, pero sí soy católico. Sí soy católico. Y escribí un libro que se llama Humanismo Cristiano y Capitalismo, donde analizo hasta donde yo puedo y hasta donde pude informarme y reflexionar, y digo, bueno, el capitalismo, y más este neocapitalismo de la globalización, y los principios cristianos son frontalmente contrarios. Lo digo muy rápidamente. Uno, el cristianismo, su doctrina de fondo, aunque pueda tener desviaciones y errores y fallas, su doctrina, la que Cristo predica, es la fraternidad, el amor, la buena convivencia. Y por supuesto dice, todos somos hijos de Dios, el mismo Padre que cree en Dios, cree en una espiritualidad, en una parte espiritual que yo acepto. Pero, digo, el capitalismo es eso, se aprovechan y lo usan, y usan las creencias religiosas como arma para hacer negocios y para controlar y para ese tipo. Pero hay esa corriente, el padre Solalín, el obispo Vera, los que mencionaron, que ya murieron, el de Cuernavaca y de Chiapas. Méndez Arceo, que era además de una cultura histórica extraordinaria, Samuel Ruiz, y muchos más, el padre Concha. El padre Concha revisó mi libro
me regañó porque me dijo que atacaba yo mucho no, porque cuento una anécdota ahí a las iglesias distintas a la católica, porque cuento una anécdota que me dijo que quitara y no quité, que esta se las cuento porque dice que un alumno a un maestro de la libre derecho, yo no soy de la libre, pero conocí cerca a esos dos personajes. Un alumno le dice a Lolo Velasco, que era un maestro ilustre de la libre derecho, le dice, maestro, sí, dime muchacho, era un grandón, dime, los tratan siempre así. Y le dice, ¿es cierto que usted es protestante? Dice, muchacho, voy a ser protestante. Si no creo en la iglesia verdadera, menos en las falsas. Yo así voy a decirles, yo creo en la iglesia que creo que es la verdadera, con 1000 fallas, decayéndoles. Lo primero que les dije es que está cada vez más chiquita, que el 80% me temo que ya ni siquiera, y que generaciones completas de muchachos ya no son creyentes, pero tampoco tienen otros apoyos éticos y morales. Si la iglesia, yo les decía al principio, creó esta nación, hizo y difundió, y había un control social, falso o verdadero, pero había un control social en donde las buenas obras y el respeto a la vida humana, que se ha desmoronado aún dentro de la iglesia, ¿no? Estamos viendo a este cura que parece que es el que mató a un muchacho. Y además por... el que secuestraron, supuestamente. Sí, yo hablé con doña Ernestina y dice que tienen las pruebas casi incontundentes. El juez las admitió y Marcial Maciel, y bueno, horrores terribles. Y bueno, esta iglesia, solo la promesa de Cristo, si es para los creyentes, la va a salvar, porque ya va. Y aparece lo que dijeron aquí, un papa latinoamericano, que es el único que ha habido, y jesuitas. Y los jesuitas se la han jugado con México. Sí, bueno, yo digo, pues vamos a ver, yo no voy a hacer proselitismo religioso, ni uso la política para eso. Me opuse cuando el Maquío, que yo todavía estaba en el PAN, quería iniciar su campaña en la Basílica. Dije, no, eso no es ético, no, eso es aprovecharse, es un oportunismo. Y logré que el Comité Nacional se lo prohibiera. Sin embargo, dijo, no voy a empezar mi campaña, pero voy a misa el día. Y fue el día que iniciaba la campaña, y por supuesto que hizo proselitismo, porque así era el Maquío, arbitrario. Ahora es un héroe, pero porque murió, pero era uno de tantos como estos. Como el que mataron al priista, Colosio. Bueno, pues era un priista formado por los priistas, y lo mataron y se vuelven héroes. Pero yo diría, ¿cuál es? Nosotros vamos a prohibirles a los mexicanos, porque son de una iglesia, que participen en política. Yo creo que no. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que yo veo en ese reglamento que les leí, yo creo que lo que quiere Andrés es ir cerrando heridas, crear un ambiente de paz, de concordia, muy difícil, porque lo odian algunos y le buscan por todos lados, y él es tranquilo. Yo diría, aquí tenemos que valorar, termino nada más con esto, tenemos que valorar, por un lado, la libertad. Era correcto que no se les reconociera personalidad jurídica a las iglesias. Se les reconocía a una asociación que fundaba cabarets o antros, pues, a una iglesia, ¿por qué no? Bajo la ley.
y sujetas a pagar impuestos y a la ley, y el culto público ahora lo permite esta ley nueva. Puede haber peregrinaciones, que de hecho las ha habido siempre, pero estaban prohibidas. Yo digo, es un juego entre la libertad y la injerencia indebida. Alguna vez que di una plática a un grupo muy grande de católicos en el Estado de México, que era un congreso contra el aborto, y me invitan a mí, yo acepté. Y les digo, a ver, los que estén en contra del aborto, que alcen la mano. Todos, pues a eso yo había acabado de ver la película que había pasado antes de que yo hablara, donde los niñitos ya casi formados eran matados con alfileres. Bueno, una cosa que es lo que explotan los fanáticos. Claro. Y les dije, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy en contra del aborto. Ahora, les voy a decir cuál es mi opinión. Primero, podemos opinar en contra del aborto, pero no podemos usar al Estado como brazo secular de la Iglesia para que sancione al que no cumple con las reglas que la Iglesia establece. La Iglesia dice, es un pecado abortar, y ustedes quieren que sea un delito y que se meta a la cárcel al médico y a la persona a la mujer que decide abortar, o a los que la ayudan. Yo en eso no estoy de acuerdo. Ay, se alborotaron. Ahora, les pregunto, el aborto siempre es una decisión. Francisco trae otro mensaje. Yo espero que algo salga. ¿Y qué hacemos nosotros? Respetar la libertad, estar en contra del aborto, estar en contra de la homofobia, por supuesto. Bueno, a mí me cuesta un trabajo terrible decir, sí, que se casen 2 hombres o 2 mujeres como si fuera un matrimonio igual. Es un matrimonio distinto, pero si quieren llamarle así, pues así, que le digan matrimonio y que tengan las obligaciones que se derivan de esa institución que tradicionalmente era de hombre y mujer, o mujer y hombre. Pues eso cuesta trabajo, pero tenemos que ir buscando, como lo hace Andrés, yo creo, buscando que eso no sea el motivo del show, que eso no lo sea. Yo tenía otro amigo, un maestro mío, que cuando atacaban mucho a los españoles, porque él era partidario de España, y decía que en España, cuando España hagan la guerra, decid con desdén profundo, el mejor libro del mundo lo escribió un manco en mi tierra, el manco de Lepán. Pero él decía, cuando discutía esto, decía, dejen esos temas, son del siglo XIX. Tenemos otro. ¿Quiénes son nuestros enemigos ahora? Ya no es la Iglesia. Y la Iglesia está acomodándose con Andrés. Bueno, ¿por qué nos hacemos de ese enemigo? Vamos a respetar su libertad, no a esa Iglesia grande, sino a esa y a las demás. Pero les están dando más entrada, maestro. Eso sí es un peligro. Eso es lo que hay que dar opiniones. ¿Cómo lo contenemos? Pues si la Secretaría de Gobernación ya les abre la puerta, pues criticarlo como ya salieron artículos. Ya Barranco está diciendo, ya están rompiendo el laicismo y es histórico. Pues hay que decirlo. Pero a ver, Televisa, ¿quién lo tiene? Esa concesión gigantesca y tan influyente. Por eso, pero pues sería el mínimo. Pero ya que el gobierno, que se vea patente que el gobierno lo está admitiendo, ya es algo, es un mensaje al pueblo que efectivamente se debe de respetar, que cada quien crea en lo que quiera, pero que no intervenga en cuestiones del gobierno y darles a estas personas, sobre todo con el debido respeto si alguien está, pero como estos la luz del mundo, ¿no? No, los otros que son brasileños.
que ya Pare de tienen sufrir. el del pare de sufrir, Los que hasta segundos. los despojan y todo. O sea, que les permita porque cada quien decide cada quien a quién pertenecer a qué grupo. Pero el que ya les dé la mano al gobierno es un mensaje muy fuerte para la población. De que No, sí, permitan. estoy de acuerdo, pero también prohibirles que Pues no hagan- prohibirles, pero no ponerles la alfombra roja para que pasen al Sí, gobierno. buscar un O sea, equilibrio. nunca se les ha prohibido. ¿no? Nunca. Bueno, antes sí. Bueno, a lo mejor. Pero conforme que están aquí es que se les ha permitido. Yo me acuerdo, yo no porque siempre estudié en escuela de gobierno, como decíamos en el extranjero. Laica. Pero me acuerdo primos y primas mías y todo, que decían, no, es que viene el inspector y hay que quitar los cuadros del Sagrado Corazón. Pero esa ya era decisión Era- particular. Pero si el gobierno da el mensaje, Pero se va a ir eran asumiendo. escuelas que tenían el reconocimiento Por eso. de la SEP. Por eso, pero ya el ciudadano decidía si metía a su hijo a una escuela laica o a una escuela religiosa. Claro. Pero ahorita el mensaje O que lo decidía la economía. lo que sea. Sí. Pero yo pienso que si sigue el gobierno en ese tono, se está fortaleciendo ese mensaje al pueblo de dejar el laicismo hasta en las escuelas. El maestro aquí lo está diciendo. Y no, como dice el maestro debe ser laico. Pero ¿quién tiene más peso? La familia. La familia. Pues sí. Y son otros poderes que también, además La familia, de cuestiones No crea que religiosas. tampoco es tan fuerte ya, Está Ay, desmoronada. por porque eso. el papá y la mamá tienen que ir al trabajo desde temprano y dejan al niño. Pero muchos de esencia sí tenían la tradición. Pero con esto que se está poniendo, se está rompiendo todavía más para que entren esas nuevas filosofías. Pues se está cuestionando. Sí. A ver. Es el tema Sí, de este momento. ¿Cómo? Pues debatiéndolo y diciéndolo. Yo abuso de la palabra otra vez. Sí. No, al contrario, maestro. En la Constitución de 1857, ¿cómo quedó el artículo 3º constitucional que se refería a la educación? Hubo muchos debates, le acababan de quitar el control de la educación a la iglesia con mucho trabajo y muertos y guerra. Y entonces Ignacio Ramírez dice, no vamos a imponerles nuestra ideología. Y el artículo 3º queda escueto, dice, la educación será libre. Será libre nada más. Sí, claro. Bueno, y dice, ellos quieren poner escuelas, que las pongan, nosotros vamos a poner las nuestras y vamos a convencer. Yo digo, tiene razón el maestro, en que quien ha formado al país de 1923 o veintitantos a la fecha son los maestros. Y las normales rurales y las normales no rurales urbanas, eso han sido la base. ¿Quién se opuso como los de la CENTE al gobierno? Nadie, ni nosotros. Ellos se fueron a poner allá y hicieron mítines y manifestaciones y en la Ciudadela, que ahí fuimos a verlos varias veces. Ellos eran y formados, y en todos lados donde yo viajo y encuentro maestras y maestros, son los que han mantenido una llama de independencia, de criterio, de cultura, de fomento de la lectura, que ahora la esposa de Andrés está promoviendo. Ese es el camino. Pero prohibírselos o no. Tiene razón usted, sí, no darles facilidades. Pues sí, nunca lo ha prohibido, pero no ponerles para que entren con tanto dinero que tienen. Bueno, perdón. Miren, ya el tiempo se nos dio, ya son las 3, No hay problema de tiempo. la 1:11. A ver, entonces 2 intervenciones, la de Carlos y la del compañero que había estado hablando. Pero
Bueno, es parecido, ¿verdad? a ver, Sí, a ver, Carlos. aquí yo no... Sí. Bueno, yo creo que ahorita la lucha de la cuarta transformación se está dando en los medios. Entonces, todas estas pláticas, estos círculos, precisamente se dan para combatir esa infame calumnia de prensa, porque eso es todo. Que vuela la mosca, Andrés Manuel tiene la culpa. Que si no voló la mosca, también Andrés Manuel tiene. Si son ya hasta ridículos. Que fue no hay que dar. ¿Y qué hace el partido? El partido está trabajando en la medida de las posibilidades y en lo que a mí compete con los sindicatos, con los jubilados, con los pensionados y con las cooperativas y todas las organizaciones de carácter social, incluso los informales. ¿Cómo? Desmintiendo toda esa situación. Eso es lo que estamos haciendo y además está creado el Instituto de Formación Política con la finalidad también de atacar toda esa serie de situaciones. Es grave, porque hay gente que yo conocí muy convencida y que ahora empiezan a dudar. La otra situación, en la Constitución están los factores reales de poder. ¿Qué son los factores reales de poder en la Constitución? Pues, señores, es el ejército, es la iglesia, es el gobierno, es la empresa privada, es la empresa pública. Esos son los factores reales de poder. Por eso hay que tomarlos en cuenta y en consideración, porque la política es así, se forma de factores reales de poder que hay que combinar para un buen camino. Esas son las cuestiones y no podemos dejar de percibir que obviamente la iglesia tiene que estar ahí en esa situación, no hay de otra, porque es un factor real de poder y así se constituye un Estado. Por otra parte, el artículo primero constitucional es muy claro. Dice, a nadie se le puede discriminar por raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la clave de toda la situación de la iglesia. No podemos discriminar a nadie por cuestiones de orden religiosas. Y como son factores reales de poder, pues tienen que estar en el juego político, querramos o no. Eso es objetivo, que es respetable nuestra postura también. Pero lo objetivo es que es un factor real de poder que actúa obviamente para sus intereses, porque los sindicatos también son un factor real de poder y actúa para sus propios intereses. Pero eso, un buen gobierno tiene que equilibrar, y eso es lo que hace este gobierno de Andrés, equilibrar esas cuestiones reales, objetivas y que son inevitables. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, el compañero cerramos ya. Sí, Ok. ya. Sí, no, bueno, sí, es que sí quiero que no se deje de caer. Son 2 minutos. A ver. El canal 22 tiene todavía gran prestigio y para mí las películas impactan mucho. 2. Canoa, Auto de Fe. Y se ve y debe impactar como contrapeso para que se vea a lo que llega a la iglesia en los excesos negativos. Gracias. A ti. Vecinos, les damos un fuerte aplauso al maestro Bernardo Vázquez. A la compañera Catalina que le entregue su reconocimiento al maestro por su plática. Por favor.